Vamos a tener una lectura de la palabra en el capítulo 2 del libro de Génesis. Dice lo siguiente: Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. El siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios, el Señor, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien, de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol, deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y de allí se dividía en otros 4 ríos. Uno de ellos se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gijón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el tercer río se llama Hiddekel, y es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y así Dios, el Señor, formó de la tierra de los animales, todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves del cielo y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer, y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Palabra de Dios. Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Me pueden escuchar? Levanten así su pulgar. Bueno, muchas gracias. Hemos comenzado, estamos comenzando hoy una nueva serie en la cual queremos concentrarnos. Esta serie está pensada para este tiempo de preparación para lo que viene, ¿no? Yo creo que Dios nos está preparando
Dios, que es el Dios de la historia, el Dios soberano, no se le escapan las cosas de la mano. Y entonces hemos pensado en esta serie preguntándonos ¿y ahora qué? Y algunos nos preparamos, preparábamos la idea pensando ¿ahora qué? Preparándonos para lo que viene, ¿no? Y estas serie de enseñanzas que queremos compartir tienen que ver con tres áreas fundamentales. Nuestra vida personal, y en esa realidad de nuestra vida personal vamos a hablar de nuestras decisiones, vamos a hablar acerca de cómo lidiar con nuestras emociones en estas etapas desde una perspectiva bíblica. Vamos a hablar acerca de otro área importante que es el área de la familia, cómo lidiar con el tema de familia, qué nos dice Dios, cómo prepararnos en el tema de la familia. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre el trabajo. Así que quiero que estés preparado, preparada para que en estos domingos que vienen, en los próximos 3 meses, vamos a estar saltando de tema en tema, pero siempre en estas tres dimensiones: mi vida personal, mi familia o la familia y el trabajo. Así que este domingo y el domingo que viene vamos a hablar de cómo empezó todo y cómo se rompió todo. Hoy vamos a hablar de cómo empezó todo, ¿no? Y qué importante es tener esta visión de cómo empezó todo o cómo se diseñó todo, cuál es el diseño original de mi vida, de mi familia y del trabajo, para poder entender de qué forma Dios está encarando su proyecto en la restauración de todas las cosas. Eh, la Biblia tiene un solo mensaje: el propósito de Dios para la creación es uno solo. Y Dios nos habla de un diseño original, de una caída, nos alejamos de Dios, se rompe esa relación original con Dios, la restauración de Dios en Cristo Jesús y de todas las cosas, y la consumación, es decir, cuando todas las cosas vuelvan a confluir en un mundo armonizado y recreado por Dios. Ahora, Dios ya lo está haciendo, ¿no? Pero toda esa idea central tiene un origen que es este capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Ahora, necesitamos tener esta visión del diseño de Dios. Yo quiero que, perdón, lo mires desde este lugar. Quien estaba escribiendo este libro, el libro de Génesis, era Moisés, y Moisés estaba escribiendo este libro, no en el vacío, así pensando, bueno, ahora me voy a poner a escribir a ver cómo Dios creó todas las cosas. Moisés estaba escribiendo este libro a un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Habían estado esclavos como nación durante 400 años en Egipto y estaban saliendo y tenían que aprender, reaprender cuál era el diseño de Dios para su nación, cuál era el diseño que Dios tenía para esa nación que ellos tenían que formar de cero, reconstruir. Tenían que ir sacando cosita por cosita de todo lo que habían mal aprendido en Egipto y tenían que empezar a entender los principios de Dios. Qué importante que es mirar este texto de hoy en esa realidad, porque nosotros también hemos sido libertados, liberados, o Dios quiere liberarnos en Cristo Jesús, para aquellos que están escuchando por primera vez. Ahora, tenemos que aprender que después la vida cristiana es un continuo reconstrucción, un rearmado en el poder de Jesús, de ese diseño original que Él tiene para nosotros. Ahora, esto es maravilloso poder leerlo esta mañana en este capítulo 2. Yo quiero que pensemos en tres cositas muy básicas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la vida del ser humano como primer ladrillo. El segundo, la familia. Y en tercer lugar, el trabajo. Voy a hablar primero la vida, la persona, después el trabajo y por último la familia. ¿Qué dice en cuanto al ser humano? Voy a recordar textos muy conocidos para algunos de nosotros,
pero quiero básicamente que podamos repasar 2 o 3 ideas en cuanto al ser humano. ¿Qué nos dice este texto en cuanto al ser humano? Que somos imagen de Dios. El capítulo 1 lo refuerza. El capítulo 1 y el capítulo 2 son paralelos, los dos se nos hablan de la creación. El primero como una escalera y el segundo como un diseño, como si fuera una historia narrada, un huerto, y allí Dios va construyendo toda la creación. Pero los dos transmiten la misma idea, que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, que le da una identidad. Esa identidad, escuchá, es una palabra muy común hoy en día, que se habla, yo tengo que afirmar mi identidad y demás. La identidad en el orden de Dios, en la creación del ser humano, el ser humano tiene esa identidad fundada en un vínculo profundo con Dios. Dice que Dios formó, leíamos un poquito allí en el versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos el aliento de Dios. Imagínate a este pueblo que salía de la esclavitud, este pueblo que salía sin dignidad. Su dignidad eran los ladrillos que construían, las torres que edificaban para los poderosos. Habían sido maltratados, torturados, destruidos, aplastados. Y aquí Dios les dice, yo los creé a ustedes. La dignidad que ustedes tienen es la dignidad que viene de este soplo, de este aliento, de este espíritu que yo he puesto en ustedes, que es fruto o viene de mí mismo. Somos imagen de Dios. Entonces Dios le da en esta identidad dignidad. Hay una dignidad en el ser humano que tiene que ver por orden de la creación, no por los logros, no por lo que tiene, no por lo que otros dicen o dejan de decir. La dignidad del ser humano está en esta realidad, en esta identidad que Dios le da por fruto de la creación. Hasta acá me siguen todos, levanten los dedos así, porque hoy quiero tener feedback. ¿Saben lo que es tener que predicar todos los domingos y no saber si alguien me escuchó? Y termino y me siento en el sillón durante un par de horas así, no tengo fuerza. Hoy tuve que predicar 2 veces. Prediqué para una iglesia a la mañana, otro texto, Miqueas capítulo 6, y ahora, así que necesito el feedback para saber que me están escuchando. Dignidad, entonces. Esta dignidad me da derechos. Acá viene los derechos tienen que ver con estas realidades a las cuales yo tengo posibilidad de acceder por fruto de esta dignidad creacional que viene de parte de Dios. No solo eso, Dios le da al ser humano propósito. En esa identidad hay un propósito. Eso ser de imagen de Dios tiene que ver con un propósito. Por lo tanto, hay responsabilidades. Decíamos derechos, también responsabilidades, porque hay un propósito. Dice allí Génesis 1, 26 y 28, Dios lo crea a imagen y semejanza y les da un mandamiento. Multiplíquense, creen familias, creen comunidad y ejerzan dominio sobre la tierra. Y acá le dice que Dios lo puso en el versículo 15, en adelante vamos a leer, tomó Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y dice en el versículo antes, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, dice que Dios puso al hombre, al ser humano, para que labrase, cultivara la tierra. De ahí viene la palabra cultura. O sea que le da un propósito. El primer propósito es trabajar. Dios lo pone con una responsabilidad, una vocación. Su vocación es trabajar. ¿Y qué es trabajar? Lo vamos a ver en un momento, pero también lo pone para relacionarse, para generar comunidad, con primero una relación con Dios, con el prójimo y también con la creación, porque dice que debe cuidar a la creación. Y entonces vienen los límites que Dios pone, los pone en relación consigo mismo, con el prójimo y con la creación. El primer límite era uno solo. Le dijo, no comas no comas de esto, todo lo demás era libertad. Pero ese límite marcaba que había un Dios que era el creador y que nosotros somos criaturas. Y ese límite tenía que ver con el ámbito de nuestra libertad.
¿eh? Nuestra sociedad confunde libertad con libertinaje. Para hablar en otro tema, lo vamos a hablar cuando hablemos de decisiones. Ahora, el ser humano tiene una identidad, ¿no? Y decíamos dignidad, propósito y relaciones. Esto marca el ámbito de nuestra identidad. De tal forma que Dios le dice, lo pone con una capacidad de elegir y decidir. Le dice, pueden comer de todos los árboles menos de este. ¿Qué le está diciendo? Vos tenés capacidad para decidir. Le da la estructura fundacional para tomar decisiones. Y vamos a hablar todo un solo mensaje acerca de las decisiones, porque hay algo que viene en este tiempo y es un tiempo de decisiones. Tenés que tomar decisiones. La sociedad, las circunstancias te empujan a tomar decisiones, pero mucho más esas decisiones que vas a tomar tienen que estar centradas en el orden de la creación, en el propósito de Dios y el diseño de Dios para tu vida. Así que en esta realidad del diseño de Dios para la vida, decíamos dignidad, propósito y relaciones, está la estructura fundamental para tomar decisiones. No tomes decisiones porque sentí, porque me dijeron, porque me presionaron, porque otro. El ámbito decisional está fundado en esta estructura que Dios nos da y que tiene que ver con nuestra dignidad. Imagínate este pueblo que salía del desierto, tenía que aprender a vivir en libertad, tenía que aprender a vivir de acuerdo al diseño de Dios. Por eso las decisiones que vas a tomar tienen que estar centradas en la visión de Dios para todas las cosas. Por eso es que estamos partiendo aquí donde empezó todo. Muy bien, eso es lo primero, la persona, el ser humano, creado a la imagen de Dios. En segundo lugar, y voy a hablar rápidamente acerca del trabajo. Dios lo pone al ser humano para trabajar. Y voy a tirarte una frase que es matadora. Primera frase matadora en esta mañana. No hay nada más espiritual que trabajar. No hay nada más espiritual que trabajar. No hay nada que nos conecte más con Dios. Estoy hiperbólicamente hablando, ¿está bien? Pero estoy diciendo, una de las cosas que me conecta profundamente con Dios es el trabajar, porque fui diseñado para trabajar. Ahora, lo vemos en este texto. Primero, este es un Dios que trabaja. Es un Dios que trabaja. Yo quiero que pienses que cuando salían de Egipto, el pueblo de Dios, tenían la imagen de los dioses de Egipto, que no laburaban. Los dioses de Egipto no laburaban, los dioses de las naciones paganas no laburaban. A veces me hace pensar en Latinoamérica qué Dios nos influencia, en la cultura de que somos todos cristianos en Latinoamérica. Hay un concepto del trabajo que no armoniza con esta idea que tenemos de Dios culturalmente hablando. Pero qué tremendo que es ver que Dios crea al ser humano y lo pone en el huerto para que, no para que, a ver, digo, para que tomara sol, para que trabaje. Y en este trabajar está el diseño tremendo y original de parte de Dios. Este Dios que trabaja, vuelvo al tema, este Dios que trabaja es diferente a estos dioses que habían creado al ser humano, así decían los textos antiguos, creaban al ser humano para que ellos trabajen, para ellos, para los dioses, porque los dioses no trabajan. Ahora, este Dios se involucra de una manera muy, muy patente en este capítulo que hemos leído, el capítulo 2. Quiero que mires, este Dios que trabajó es un Dios arquitecto. Diseñó en el capítulo 1, el diseño es un Dios que va tiene un diseño, ¿no? Y sabe cómo ir poniendo cada cosa en su lugar. A mí me encanta el trabajo de los arquitectos. Yo soy un arquitecto frustrado. Quise estudiar arquitectura, éramos tan pobres en mi familia, mi padre no tenía dinero en una universidad libre y gratuita como la UBA para comprarme los elementos básicos para tener y poder hacer la carrera. Así que siempre deseé ser un arquitecto. Y tuve que estudiar una carrera, me recibí de otra carrera, que honro esa carrera, la que estudié, pero digo, maravilloso ver a este Dios arquitecto. Este Dios es jardinero, hace un jardín allí para poner al ser humano. Es un Dios paisajista. Fíjate el diseño, los ríos, los árboles, los frutos, cómo lo describe con tanta belleza el libro de Génesis, Moisés allí en el capítulo 2. Es un Dios
alfarero, dice que crea al ser humano y lo forma de la arcilla, y el texto usa allí un verbo que hace alusión al trabajo manual, que era despreciado en la antigüedad. Los mejores eran los que tenían que pensar, los que tenían que trabajar con sus manos eran trabajos despreciados. Este es un Dios alfarero, es un Dios paisajista, es un Dios médico. Dice que cuando crea a la mujer, le abre al hombre le abre el costado y le saca una costilla. Es un Dios médico, es un Dios sastre. Porque dice que le hizo vestidos, ¿no? Podría decir que es un Dios carnicero, no suena muy grato, digamos, ¿no? Pero a los que nos gusta la carne podemos decir algo así. Pero digo, este es un Dios que trabaja, ¿eh? Es un Dios que dignifica el trabajo, es un Dios que le da dignidad al trabajo porque Él es un Dios trabajador. Él crea el trabajo. Fíjense el versículo 15, lo pone en el huerto para que trabaje. ¿De qué manera debía dar gloria a Dios el ser humano? Trabajando. Y yo quiero pensar esto en Latinoamérica. Acá hago una pausa para vos y para mí que estamos en este momento pensando qué va a pasar con el trabajo. Se pierden, me estaba hablando con un especialista en el ámbito del trabajo en Argentina, creó un observatorio del trabajo y me decía, se van a perder en Argentina 1.000.000 de puestos de trabajo. En el mundo 400 millones de puestos de trabajo en este tiempo. Y decimos, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Yo quiero decirte, si Dios me creó para trabajar, Él va a proveer todos los recursos necesarios para que yo tenga lo suficiente para trabajar. Por diseño creacional, yo puedo esperar que Dios va a proveer trabajo para mi vida, que Dios va a traer trabajo a mi realidad en este tiempo, porque Él quiere que le adore. La palabra que utiliza allí en el hebreo antiguo, la palabra labrar, tiene vinculación en otros textos con la adoración. O sea que Dios me ha creado para que le adore. Él tiene que darme un trabajo y quiero que le pidas a Dios. Si no tenés, o en este momento, que puedas entender la conexión entre el trabajo y el diseño del Señor. Quiero rápidamente decirte algunas características del trabajo. Mira lo que dice. En primer lugar, el trabajo es productivo. Dios nos llamó para que nos sintamos útiles en el trabajo. Dice que Dios lo llevó allí para que labrara. ¿Qué significa labrar? Significa trabajar la tierra para que produzca frutos. Lo diseñó al trabajo para que sea productivo. Mirá lo que lo pongo en estos términos, para avanzar la creación, para que el ser humano sea co-creador con Dios, para que el ser humano avanzara la creación. Por eso la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad. La ciudad es el diseño de Dios, es donde todo tendría que confluir. Aún en el pecado hemos diseñado ciudades. Imagínate lo que es la ciudad celestial, la Jerusalén que desciende. Este es el diseño de Dios, para que seamos productivos. Yo quiero que en este tiempo no dejes tu trabajo. Alguien me dijo, ay, bueno, entonces tengo que buscar un trabajo que sea productivo. No, señor. Tienes que encontrar la conexión entre tu trabajo y el diseño original de Dios. Si Dios te puso en el lugar que te puso, es para que entiendas que allí tiene que haber una idea de productividad, una idea de avance, eh, eh, mucho más para decir. Vamos a seguir hablando en textos por venir, pero quiero que mires también que Dios diseñó el trabajo para el servicio. Dice que lo puso allí para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar significa cuidar. Tenía que cuidar la creación. ¿Para qué cuidar la creación? ¿Sabe para qué cuidar la creación? Primero, porque cuidar la creación es conectar la creación con su creador. Pero cuidar la creación también es servicio, porque era cuidarla para otros, porque otros también tienen derecho hacia esa creación. No debía pensar en sí mismo, que ha alejado de la realidad de hoy. Destruimos la creación, no pensamos en la generación que viene. Yo pienso en mi hija, en mis nietos. Cada vez que agarro un plástico, lo lavo y lo seco y lo pongo en el tacho correspondiente de reciclado, estoy haciendo un esfuerzo mínimo para cuidar la creación. Y cuando elijo reciclar algo, cuidar la creación, porque es el mandato creacional de Dios. Y el trabajo, Dios lo ha diseñado también para servicio,
para no solamente cuidar, sino cuidar al prójimo. Por eso las profesiones de la salud son tan fundamentales y tan hermosas, porque piensan en el bien común, cuidan la creación de Dios. Las profesiones que tienen que ver con el medio ambiente, pero tu profesión y mi profesión, Dios nos ha llamado para que seamos útiles, pero para que en todo caso, en esa utilidad podamos brindar un servicio al prójimo, porque de esa manera Dios extiende su providencia y su creación. Mira, estoy tirando muchas verdades, pero Dios nos está llamando también a pensar que el trabajo no solamente es productivo, es un servicio, también es creativo. Fíjate que dice que Adán, mientras buscaba su ayuda idónea, para nosotros, algunos que estamos solteros y que estamos esperando que venga la ayuda idónea para hacer algo con nuestras vidas, quiero decirte, mientras esperaba la ayuda idónea que Dios le iba a dar, estaba trabajando. Y lo que hacía era poner nombre a los animales. Ahora, esto habla de la creatividad. Esta creatividad que Dios nos da vincula el diseño de Dios con la realidad. Había un diseño de Dios, dice que le puso nombre a los animales, mostrando su autoridad, porque el nombre significaba el rol que el animal iba a cumplir. Le pone nombre a los animales y dice, y quedaron, ese es el nombre que les correspondía a cada uno. Quiere decir que vinculaba el nombre con el diseño original de Dios. Eso es creatividad. Hay un diseño de Dios y hay una realidad que nos rodea que tienen que ser vinculados. Y Dios nos ha llamado a la creatividad. Por eso en tu trabajo y en el lugar donde estás, Dios te ha llamado a ser creativo. Yo creo que no hay persona más creativa que el cristiano, que aquel que ha conocido a Dios. De repente empiezan a surgir ideas nuevas. Y quiero que le pidas a Dios en este tiempo, porque es tiempo de creatividad. El pueblo de Dios, que estaba saliendo del desierto, que no tenía nada, que no tenía solamente sus ropas y algunas cosas que traían de los egipcios, tenían que construir una nación. Tenían que entender que Dios los había creado con creatividad para de este desierto o de esta tierra donde iban a ir, que Dios los ponía, cualquiera ella sea, tenía que surgir de allí a través del trabajo la creatividad. Bueno, trabajo dije, en segundo lugar, vamos a terminar, tercer lugar, familia. Dios creó al ser humano allí y les dio una familia. Quiero decirte, allí es maravilloso ver este texto de cómo Dios da origen a la familia. El pueblo de Dios venía con conceptos de familia saliendo de Egipto totalmente distorsionados. Habían sufrido abusos, violencia, violaciones, infanticidios, y tenían que entender cuál era el diseño de Dios para la familia, porque de la familia se construye una sociedad, de la familia se construye una nación. Entonces, yo quiero desafiarte a que pienses, una visión distorsionada de la familia afecta nuestra forma de relacionarnos. Pues, bueno, yo tengo familia, me dicen algunos, y otros me dicen, yo no tengo familia. Tienes que trabajar tu concepto, tu visión de la familia fundado en el diseño de Dios, porque una visión distorsionada de la familia afecta nuestra forma de relacionarnos y de construir comunidad. Nuestro país sufre como sufre por el concepto de familia. Los conceptos de familia están siendo minados y afectados de múltiples maneras. Vamos a hablar de esto. Y esto está afectando la realidad de nuestra nación, porque una nación no se puede construir si no hay familias sanas. Entonces, o familias restauradas. Nuestra forma de construir comunidad nos lleva a construir familia si no tenemos una visión correcta de la familia, vamos a construir la familia con las motivaciones equivocadas. John Newton hablaba acerca de la idolatría del matrimonio, y él decía que a veces esperamos en la pareja, esperamos en nuestra esposa o en nuestro esposo, lo que solamente Dios nos puede dar. Idolatramos el matrimonio de tal forma que lo hacemos a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa, sujeto a ideas que tenemos acerca de lo que me debe dar, que solamente Dios me puede dar. Idolatramos la idea del matrimonio. De tal forma nos ha influenciado la cultura romántica de nuestro tiempo. ¿Te fijaste que todas las películas terminan cuando se casan?
las películas no continúan con la vida conyugal, que es donde empieza realmente la vida. Y esta idea que tenemos acerca del amor romántico ha minado nuestro concepto del matrimonio. Y tenemos que hablar acerca de eso, para los que estamos ya viviendo y para los que queremos formar una familia. Qué hermoso es pensar en estas ideas. Dios es familia. Dios es familia. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es familia. Y la idea de familia parte de esa realidad de Dios que es familia. Dice, Él le haré una ayuda idónea. No es Dios que solamente es familia, sino que Él hace la familia. Dios es el autor de la familia. Dice, le haré una ayuda idónea. Ahí en el texto, en el hebreo original, tiene que ver con esta idea de complementariedad, de ayuda idónea para que juntos puedan trabajar en el proyecto de Dios para el ser humano. Esto es, en el proyecto de Dios, Dios crea la familia para que la familia, caminando, dé gloria a Dios en su proyecto de servicio y de trabajo. Es hermoso pensar en esta idea de complementariedad. Y después cuando Adán se encuentra, dice, esto es ahora. Fíjense allí en el versículo 23, dice, esto es ahora. ¿Qué quiere decir? Como diciendo, por fin llegó, llegó. Ahora expresaba el anhelo de su corazón. Era fruto de un proceso en el cual Dios había llevado al ser humano a través de probar diferentes relaciones, conexiones, para finalmente, con diferentes realidades de la creación, para finalmente darle la ayuda idónea, que era la mujer. Y dice, esto es carne de mi carne. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Habla de la intimidad de la familia. Vamos a estar hablando estos domingos acerca de la importancia de la familia, cómo Dios ha creado la familia y del diseño de la familia. Yo quiero que terminemos pensando en esto. El 80% de lo que se sabe o se aprende en el hogar. Cuando el niño llega al colegio a los 4 años, ya tiene todo lo fundamental que va a necesitar para el resto de la vida, para su aprendizaje y demás. Ya lo ha aprendido, ya lo ha asimilado en su hogar. El 80% de lo que aprende un niño lo aprende entre el primer año y los 4 años. Así que qué importante que es la realidad de la familia. La familia construye cultura. Está comprobado, yo soy antropólogo cultural, y está comprobado que de la familia surgen las culturas, ¿no? Lo mal aprendido lo aprende después una cultura. Lo mal aprendido o lo bien aprendido también lo aprende una cultura y una nación. Nuestra nación está viciado de realidades culturales que se han aprendido y se tienen que desaprender en la familia. Mirá lo que termino con esto. La familia es la primera línea de defensa. Allí en la familia, nuestros hijos y la familia se aprenden los valores. Allí se aprenden los valores. Hoy le echamos la culpa de los valores a los medios de comunicación, pero es en la familia donde vamos a aprender y donde vamos a afirmar los valores. Por eso es el tiempo fundamental, ese tiempo de poder conversar y estar con nuestros hijos y estar con nuestra familia, es fundamental. Leíamos a principios de este año el Deuteronomio capítulo 6, cuando nos habla acerca de que tu hijo te va a preguntar y cuando te pregunta, enseñale, dedícale tiempo a tu familia. En la familia se aprenden valores. La familia es la primera defensa de la moralidad, no las leyes, no los diputados y senadores. Es en la familia donde se va a aprender la moralidad, donde se va a aprender el tema de la fidelidad. Es en la familia donde se van a aprender los valores morales, ¿no? Lean textos, vamos a leer algunos textos muy interesantes, pero aquí parte en el diseño original de Dios. En la familia se aprende la provisión, se aprende que es importante el trabajo y la provisión.
Yo creo que la economía de una nación se construye desde una familia. Por eso dice que, en primer lugar, la familia debía velar por sí misma y velar por sus allegados, y al velar por ellos se construía la economía de una nación. Vamos a hablar más de esto. La familia se aprende justicia. ¿Usted quiere que haya justicia en nuestra nación y haya un trato equitativo unos con otros, que no haya violencia y que haya justicia en el trato y todo? Parte en la familia. En la familia aprendemos la justicia. En la familia aprendemos el amor. El amor se construye en la familia. Así que Dios diseña allí al ser humano, diseña su trabajo, diseña la familia. Y yo quiero en esta mañana que nosotros podamos comenzar pensando en esto, preparándonos como el pueblo de Dios que salía del desierto y que tenía que ver de qué manera iba a reconstruir su nación. Tenía que tener clara estos principios y vamos a ir después separándolos unos de otros, vamos a ir viéndolo a lo largo de los domingos que vienen. Respondamos esta mañana, este es nuestro llamado. Señor, que pueda yo vivir y caminar de acuerdo a tu diseño. Quizás en este mundo quebrado decir, no tengo herramientas. Vamos a hablar de esto el domingo que viene. Cristo ha venido para darnos en su gracia y en su amor la posibilidad de construir con nuestra relación con Él el mundo que Dios desea a través del trabajo y de la familia. Así que vamos a profundizar en los domingos que viene este tema. Vamos a terminar aquí. Yo sé que me he extendido un poquito más, pero debía hablarlo de esto. Vamos a hacer algo muy singular. Vamos a tomar 5 minutos, escucha esto, 5 minutos. Todos van a, por favor, abrir sus cámaras. Tenemos que vernos unos a otros. Y vamos a dividirnos en grupos pequeños de 5 personas. Están armados así nomás. Y yo quiero que uno de los 5 tengan una oración. Y oren. No hablen, no hablen del clima, no hablen. Por ahí puedan presentarse. Mi nombre es Marcelo, Adrián, Roberto, Andrea, nada más que eso. Y que uno de ellos tenga una oración. Voy a decir 2. Que uno ore por la familia de nuestra comunidad de fe, por la familia de cada uno de nosotros, para aquellos que tienen familia y los que no tienen familia, para que Dios transforme nuestra visión de la familia, y que otros oren por el trabajo, para que el Señor nos dé una visión del diseño que Él tiene para nosotros en cuanto al trabajo. Así que no sé quiénes son, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tanto amor, para habernos creado, para habernos dado tanta dignidad que refleja la imagen de Dios en nosotros. Gracias, Señor, porque esa identidad nos consuela en medio de un mundo que nos obliga a pensar que nuestra identidad tiene que ver con nuestros logros o que tiene que ver con lo que otros dicen de nosotros o con cuánto dinero tenemos. Tú me has creado con tanto amor, me has puesto en este mundo con un propósito. Gracias, Señor, porque hoy podemos, como pueblo que está en el desierto, como el pueblo que leía por primera vez esta historia, nosotros podemos mirar a los cielos y abrazarnos de vos, nuestro Dios amoroso y creador. Gracias te damos por el trabajo. Vamos a dar gracias a Dios por el trabajo. Aquellos que no tienen trabajo, vamos a pedir por trabajo, para que el Señor provea para nuestras necesidades. Señor, dice aquí la Biblia que nos creaste para trabajar. Dice aquí la Biblia que nos has creado para poder transformar la creación, para poder darte gloria a través del trabajo. Aquellos que tenemos trabajo, te pedimos que podamos encontrar alegría en el trabajo, que podamos disfrutar del trabajo, sentirnos útiles, poder sentir que estamos sirviendo al prójimo, extendiendo de esta manera tu reino de amor y de justicia. Para aquellos que no tenemos trabajo, te pido, Señor, que en este tiempo
donde todo parece que vamos a perder más trabajo, en este tiempo podamos tener la esperanza. Porque tú me has creado para trabajar, tú eres un Dios de toda provisión. Dice que creaste todas las cosas y le hiciste provisión a Adán y Eva para que pudieran comer, pudieran labrar. Señor, te pedimos tu provisión de trabajo, que no falte el pan en nuestra mesa. Permítenos, Señor, en este tiempo descubrir el gusto al trabajo. Señor, que podamos ver la creatividad. Danos ideas nuevas en este tiempo tan oscuro. Danos que se nos prenda la lamparita de ideas nuevas para traer alimento a la casa, pero para también reflejar tu imagen en nosotros. Danos ideas, Señor, que este sea un tiempo de creatividad para nosotros. Señor, quiero pedirte por las familias aquí representadas. Eh, Cambia nuestra idea de la familia. Cambia nuestra idea de que la familia es una cuestión social, es una cuestión como los animales, que son seres gregarios. Señor, que podamos ver que vos sos el creador de la familia. Y sos el creador de la familia porque eres un Dios de amor, eres un Dios que sos familia. Y al nosotros ver la familia de esta manera, podamos ser sanados. Algunos traemos imagen de familia de nuestra historia, de nuestro pasado, del dolor, del abuso, del sufrimiento. Señor, sana nuestras vidas. Como el pueblo de Dios que salía de Egipto esclavo, necesitaba cambiar su imagen de familia y construir su nación de una manera diferente. Señor, yo te pido en este tiempo que tú sanes nuestro hogar, que sanes nuestras relaciones, que restaures nuestro amor, que restaures la paciencia, que restaures, Señor, la paz, la intimidad. Padre, sánanos. Yo quiero que digas conmigo, sánanos, Señor, sánanos en este tiempo. Restaura en nosotros esta idea maravillosa de lo que es la familia. Señor, te damos gracias por la paciencia que nos tienes. Nos ponemos en esta mañana en tus manos, dándote gracias y preparándonos para lo que viene, que sabemos que será de bendición. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.